Vamos a dar unas directrices sobre lo que es el cálculo de sombras. Esta explicación que vamos a dar está en el blog Cálculo de sombras, como podemos ver aquí, después de las palabras con guiones .blogspot.com. Bueno, si vamos al blog, podemos ver las imágenes en grande que están acompañadas de texto. Entonces empezamos por la primera y vamos explicando un poco en qué consiste el cálculo de sombras. Como vemos, las sombras de un cono, como de cualquier figura, pues lo que hacemos es el rayo que pasa, por ejemplo, por el vértice, y el punto el vértice se proyecta siguiendo por el suelo también esta dirección, que sería la intersección del plano que contiene el rayo con el plano del suelo. De esta manera, esta intersección con esta me va a detectar ahí el punto. Bueno, si esto lo vemos en diédrico es más fácil de entender, aunque resulte paradójico. Si nos fijamos, el rayo es una recta que viene definido por dos proyecciones, una proyección en planta y otra proyección en alzada, ¿no? Bueno, de repente lo que tenemos que hacer es hacer la dirección, por ejemplo, por este punto, vamos a calcular solo ese punto, y ese punto se proyecta aquí en el alzado. Ya sabemos que las proyecciones en diédrico son visto desde arriba y visto frontal, y luego girado el plano, ¿no? De manera que las dos proyecciones son ortogonales a los dos planos de proyección. Entonces tenemos esta dirección y en planta tenemos esta dirección. En la interferencia aquí en el alzado vemos que corta aquí, bajamos y ya tenemos el cálculo del punto A, que es el vértice, ¿no? Desde el vértice hacemos las tangentes y uniéndolo con A tenemos la sombra propia del objeto. Si subimos este punto, esta generatriz hasta el vértice es en realidad la parte en sombra del cono en alzado, ¿no? Como vemos, es bastante sencillito. Bueno, si vemos ahora aquí una de las claves de la homología, rectas homólogas son las que se cortaban en el eje, ¿no? Y sus puntos estaban alineados con el centro de proyección. Eso quiere decir que realmente la sombra de una figura y el contorno que pertenece a esa figura y que se proyecta sobre el suelo, pues son en realidad dos formas homólogas, ¿no? Aquí vemos un cálculo sencillo para cualquier figura, ¿no? Simplemente nos acercamos un poco. Tenemos que para la sombra de cualquier punto, en este caso es luz puntual, o sea, no viene del infinito, se consideran los rayos de sol tan alejados que se consideran paralelos. Mientras que si tenemos un punto cercano, pues lo que hay que hacer es, el punto tiene una proyección en el suelo, y este punto del que queremos calcular su sombra también tiene otra proyección ortogonal en el suelo, al igual que el punto de luz, ¿no? Pues siempre alineamos la proyección del punto de luz con la proyección del punto y tenemos esta recta. Y luego hacemos el rayo de luz que pasa por el punto y por el foco. La intersección nos da la sombra de este punto, ¿no? Esto se basa simplemente en que el rayo viene por aquí. Y ese rayo, por el rayo se puede hacer un plano vertical que pasa por esta recta y vemos que ese plano vertical corta en el suelo a esta recta. Por tanto, la intersección de las dos va a ser la sombra. Si hacemos lo mismo con todos los puntos, por el suelo y por el espacio, vamos obteniendo las sombras de todos los puntos. Hay que decir que esta cara del cubo, como es paralela al suelo, pues aquí provocará otra forma cuadrada también, de manera que las líneas, las aristas eran paralelas también a estas de aquí, ¿no? Y lo único que habrá también es un cambio de escala, de manera que esto se amplía, ¿no? Si tuviéramos una luz solar, o sea, los rayos de sol, provocarían que esta cara se desplazara, una traslación de esta cara, una identidad, una homotecia fin. Mientras que en este caso es una homotecia espacial, donde desde este punto se agranda la figura, quedando aquí la figura de mayor tamaño, ¿no? Bueno, pues ese sería el fundamento para cualquier figura. Y esto que vemos en el espacio, ahora lo vemos aquí con un prisma y con rayos solares. Los rayos son paralelos y las direcciones por el suelo también lo son. Entonces un rayo queda definido por un lado esta recta y por otro lado su proyección sobre el suelo. La intersección de ambas nos da el punto de sombra de este punto, ¿no? Como vemos, lo que hay que hacer es este triángulo por cada una de las aristas, obteniendo el punto de este aquí, la sombra de este aquí, la sombra de este aquí, etc., ¿no? O sea, la técnica es muy sencilla, ¿no?
bueno, luz focal y por lo tanto hace que la circunferencia se amplíe, ¿no? Lógicamente, como estas circunferencias tangente a las generatrices, al hacer la sombra de esta circunferencia, pues habrá que hacer las tangentes comunes a esta circunferencia y a esta de aquí, ¿no? De manera que no puede ser que aquí aparezca una circunferencia que sea secante con la sombra, ¿no? Sino que tendrá que ser tangente al contorno de la sombra, que va a coincidir aquí con la separación, se llama línea separatriz, separación de sombra y luz. Una cosa es que geométricamente nosotros diferenciemos una línea, que por este punto sale la tangente de sombra, y otra cosa es que en la realidad aquí pues se difunda un poco esta tonalidad, ¿no? De manera que habrá un degradado de luz hacia esta zona, ¿no? Bueno, podemos calcular la sombra y el objeto, podemos calcular el punto de luz, ya que esta circunferencia se proyecta según otra aquí, que en perspectiva se ven como elipses. Entonces podríamos hacer a esta elipse y a esta elipse las dos tangentes comunes. En la intersección de las dos tangentes comunes obtendremos el punto de luz, ¿no? El foco de luz, ¿no? Bueno, aquí otra vez vemos, en este caso también serían, parece ser, aunque tendríamos que tenerlo en otra perspectiva, ¿no? Es una perspectiva de cuadro inclinado, habría que calcularlo si realmente es luz distante, parece que sí, parece que los rayos son paralelos, pero por efecto de la perspectiva se van juntando, ¿no? Se van aproximando más cada vez, ¿no? Eso quiere decir que en realidad esta circunferencia se proyecta según otra circunferencia aquí, que también tendrá las tangentes comunes que salen de la separación de luz y sombra, ¿no? O sea, aquí la línea separatriz y aquí las tangentes a esta circunferencia proyectada según una elipse, ¿no? Bueno, vemos aquí ya el cálculo, como vemos muy sencillo, el punto de luz y su proyección, luz focal, un punto cualquiera y su proyección, la tangente, y entonces ya sabemos que esta va a ser la línea que separa la zona de luz de zona de sombra, ¿no? El rayo de luz, y entonces de esta manera la intersección de esta línea con esta nos da el punto. Y necesariamente la separación entre luz y sombra nos va a definir también el punto aquí de tangencia, ¿no? Si hacemos otra generatriz interior aquí, pues nos daría una recta por aquí que queda en la zona interior. Pero, lógicamente, si este plano que pasa por el m'T', un plano vertical, es tangente a la figura, pues también va a ser tangente a la sombra de esta curva, ¿no? Bueno, una forma geométrica como esta puede quedar definida en principio con sombras, ¿no? Aquí no hay más que dos rectángulos, pero si marcamos esto, pues ya nos está diciendo en un alzado que realmente la figura puede tener esta forma, ¿no? O sea que las sombras es una buena fuente de información sobre la forma de la pieza, ya que este fragmento nos está proyectando sombra por fuera. Si cogemos ahora esto, vemos que es la misma figura, dos rectángulos, uno menor y otro mayor, pero ahora nos está diciendo que ahí hay un hueco, ¿no? De ahí el interés que tienen las sombras, ¿no? O sea que es una de las principales fuentes de información y de conocimiento para una pieza, ¿no? Aquí vemos el caso del cálculo del cono, pero interfiere a un plano vertical. Entonces, como siempre, hacíamos la dirección por el suelo y la dirección por el espacio. La sombra estaría aquí si no hubiera este plano. Como este plano que pasa por esta recta vertical, por el eje de revolución del cono, corta a este plano vertical según otra vertical, necesariamente este vértice caerá aquí. Y si hemos calculado este punto y hacemos las tangentes comunes a la circunferencia base, vemos que corta en este punto y en este. Pues solo habrá que unir esos dos puntos con este y tendremos ya la sombra proyectada del cono sobre el suelo, sobre el plano horizontal y sobre ese plano vertical, ¿no? Bueno, esto si lo llevamos a diédrico, pues lo mismo, hacemos en planta las dos líneas tangentes desde el vértice que calculamos, este punto se proyecta aquí. Si traemos el plano hacia arriba, pues no tendríamos que subir esto, pero como se solapa, bueno, una vez ya que corten estos dos puntos, vemos que al hacer por aquí una línea y una vertical, el rayo corta en este punto. Entonces, desde estos dos puntos de corte habrá que unirlos con ese. Eso sería ya el ejercicio anterior pero en planta y en alzado, ¿no? En sistema diédrico, ¿no? Es bueno entenderlo en diédrico porque casi siempre nos da verdaderas formas, verdaderas magnitudes, ¿no? Aquí vemos la sombra por rayos paralelos que hace que estas dos líneas sean paralelas y luego tangente a la circunferencia.
El punto de tangencia aquí es el que corresponde aquí a la separatriz, a la línea separatriz con la tangente aquí a esta circunferencia, ¿no? Eso quiere decir que si hacemos este plano tangente al cilindro, pues este punto va a corresponder aquí al punto de tangencia, ¿no? Bueno, aquí vemos otra vez la figura, el desplazamiento de este punto. Una circunferencia se desplaza con segmentos igual de grandes, provoca una circunferencia de sombra igual. Hacemos las tangentes comunes a la circunferencia. En estos dos puntos diametralmente opuestos tenemos la separación de luz y sombra. Vemos que llega hasta aquí y por detrás llega hasta aquí, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos en planta y alzado la sombra del cilindro. Aquí vemos el cono más el cilindro. Normalmente tendemos a hacer las sombras y pensamos que continúan, ¿no? O sea que si esta sombra llega hasta aquí, esta llegará hasta aquí, pero eso solo pasa en las superficies tangentes, ya que en realidad no hay cambio de superficie en direcciones. En cambio, en las superficies que son secantes, como estas que se cortan, ¿no? Si hubiera aquí una esfera en el medio que enlazara ambas superficies, pues sí que pasaría eso. Tendríamos la sombra de la esfera a partir de aquí y luego la sombra del cono, todas tangentes, ¿no? O sea, una línea continua. Aquí no, aquí se rompe, ¿no? Por lo que vimos antes, o sea, el cono necesariamente tenía unas sombras que desde aquí hacíamos las tangentes, por lo tanto, esto va a ser un sector circular. Mientras que en el caso del cilindro, estos dos puntos eran diametralmente opuestos. Eso hace que la superficie aquí, pues tengamos la circunferencia, que es esta, la sombra del cilindro, y luego las tangentes comunes con los puntos aquí de tangencia a esta circunferencia que, siguiendo la dirección del Sol, nos definen aquí la posición de la línea separatriz de sombra y luz, ¿no? Y esto visto también en planta y alzado, pues hacemos la proyección del punto, lo proyectamos en planta, seguimos la dirección en planta y hacemos las tangentes a la circunferencia desplazada en sombra, ¿no? Y esos puntos de tangencia corresponden aquí a las separaciones, a los límites de ese sector circular, ¿no? Bueno, aquí vemos la pirámide, como siempre, proyección en el suelo, dirección en el suelo, en el espacio, y unimos con los puntos y ya está. Como esto deja la cara en sombra, necesariamente al estar la sombra aquí, esta cara queda en sombra y esta también. Es el dato nuevo a tener en cuenta. Y esto si lo vemos en planta y alzado, pues lo mismo, dirección en planta, dirección en alzado, y luego puntos de salida y caras en sombra, ¿no? Esta y la de atrás, ¿no? Aquí vemos en una pirámide oblicua simplemente este punto proyectado que hay aquí detrás, sale de los puntos de ahí atrás, ¿no? Y ahora, lógicamente, el plano vertical que pasa por VV1 corta según esta línea. Entonces, en los puntos de corte habrá que unir con ese punto. Tenemos ya la sombra del cono oblicuo. Y visto aquí, pues también hacemos la dirección esta, vemos que sale de aquí, corta en estos dos puntos y esta línea corta a la vertical en este punto que unimos con estos dos, ¿no? Aquí tenemos otra vez el triángulo que nos define el rayo de luz y su proyección ortogonal sobre el suelo y por tanto las aristas proyectadas en sombra mediante líneas paralelas y este rectángulo que se proyectaría de forma idéntica, ¿no? O sea, lo que era una traslación de la figura, ¿no? Y vemos la proyección en planta y alzado, ¿no? Con las dos direcciones de los rayos, ¿no? Que nos definen ahí la posición. Como decíamos, esto es una traslación y dibujamos aquí las líneas que aparecen en la figura, ¿no? En el caso de un triángulo que se proyecta, pues bueno, habrá que hacer punto por punto. Si cogemos un punto cualquiera, esto está en un plano vertical y al levantar aquí la vertical tenemos ya el punto, ¿no? Hacemos eso con todos los puntos. Y si tenemos dos puntos en planta y uno en un plano vertical, pues bueno, como podemos hacer la sombra en el suelo, donde corten estos dos puntos, unimos con este, ¿no? Y esto visto así en planta y alzado, pues sería esto, ¿no? O sea que hicimos simplemente la sombra de cada uno de los puntos, las proyecciones, lo trajimos por aquí. Entonces, al levantar esto vemos que el punto cae aquí, ¿no? Bueno, para calcular ya sombras de unas figuras sobre otras, pues como vemos, esta es una línea vertical, se proyecta según esta dirección. Sobre un plano vertical será otra vertical y ahora hay que calcular con esto. Bueno, pues es la intersección de esta recta con este plano, ¿no? Nada más que eso. Eso quiere decir que si continuamos esto hasta aquí y esto corta aquí detrás, pues este punto lo uniríamos con esto y nos da ya la inclinación de esta recta. Y luego es una paralela, ya que este plano es paralelo a esta recta, ¿no?
Bueno, ese será el método para calcular siempre, pues como vemos aquí, prolongamos esta línea corta aquí hasta el final y el rayo corta en este punto, ¿no? Y luego para las sombras arrojadas, pues habrá que ir haciendo punto por punto donde cae cada uno, pues lo mismo el triángulo que hacemos siempre, ¿no? La sombra de la vertical que sigue esta dirección, etcétera. Bueno, aquí otra forma de hacerlo también, al prolongar esta línea vemos a partir de este punto, unimos este punto con este y vemos que corta aquí porque hacemos una paralela, ¿no? O sea que hay muchas formas de hacer cálculo de sombras, ¿no? Por ejemplo, en esta línea, si consideramos este plano que este llega hasta aquí, pues esto sigue esta dirección que es la misma que esta. Eso quiere decir que viene por aquí el rayo, viene por aquí, unimos y ya lo tenemos. Y como corta aquí, habrá que unir con este punto, ¿no? Bueno, lo mismo para toda esta figura, es repetir siempre lo mismo. Vemos en los puntos de intersección, subimos, el rayo corta aquí, por tanto la sombra será esta y luego una paralela, ¿no? Bueno, la sombra de la esfera con un cilindro circunscrito de luz hace que haya una circunferencia máxima, una geodésica, que en realidad hace que el cilindro sea tangente en esa circunferencia máxima, ¿no? Provocando también aquí la proyección de esa elipse, ¿no? En planta y alzado es muy sencillo, el cilindro circunscrito que separa luz y sombra, como pasa con la media luna, ¿no? Y luego proyectando los puntos de la elipse tenemos el eje menor y el eje mayor corresponde al diámetro de la esfera, ¿no? Por último, el eje mayor de la elipse se proyecta aquí y el menor corresponde a este, ¿no? Como vemos, es muy sencillo el cálculo de sombras en la esfera. En caso de luz puntual tenemos un cono circunscrito y donde es tangente a la esfera es la línea de separación de luz y sombra, ¿no? Y esto lo vemos aquí en planta y alzado, ¿no? O sea, vemos que aquí esta línea separatriz es una circunferencia en este caso menor. El punto medio de esta elipse que vendrá dado por esta tangente y esta, pues nos define la posición del eje mayor, ¿no? Y por último, el centro corresponde al punto medio de este segmento unido con el I2, nos da aquí, lo bajamos aquí y viene a parar aquí, ¿no? Correspondería a esta línea, ¿no? Y esta línea es la que proyecta en sombra esto. No nos equivoquemos, no pensemos que esta línea va a corresponder aquí al eje menor de la elipse y mucho menos que coincida ahí con el centro que tenemos ahí, ya que vemos que este eje corresponde realmente aquí a esto de aquí, ¿no? Que es lo que se puede prestar a confusión en luz puntual del cono, ya no es tan sencilla como luz por un cilindro circunscrito mediante rayos paralelos, ¿no? Bueno, pues como siempre, dirección por el espacio, dirección por el suelo, corta aquí, sombra, una paralela, paralela. Entonces unimos con este punto y tenemos el hueco. Esta línea será paralela a esta, con lo cual tenemos esto. Y ahora aquí estos triángulos son todos semejantes. Eso quiere decir que aquí tendremos un triángulo semejante, otro semejante, que quiere decir que tienen todos los lados paralelos de forma respectiva, ¿no? Bueno, pues todo esto que hicimos aquí también se podría hacer sobre un plano inclinado, el procedimiento es exactamente igual. Y vemos aquí lo que dijimos antes, el plano que pasa por esta recta corta aquí detrás y por tanto como viene por aquí la intersección, el rayo viene por aquí, entonces la sombra de A es esto, unimos con este punto y tenemos ya esta sombra. Si prolongamos esta línea vemos que esto viene por aquí, al prolongar aquí unimos este punto con esto y nos da esta inclinación y luego esta será una paralela a esta, ¿no? Hay que decir que cuando un plano es ortogonal a este, pues sigue esta dirección, pues eso valdría para todos los planos, ¿no? No vale para aquí porque esta es una línea inclinada para este plano, ¿no? Bueno, lo mismo, otra vez, cálculo para esta figura, pues tenemos, por ejemplo, para saber por dónde viene la sombra de este punto sobre un plano inclinado, pues hacemos el plano que contiene a BB1, el plano vertical corta aquí detrás y por tanto corta la figura según este triángulo. La intersección de este triángulo con esta recta nos da el punto de sombra. Entonces, si tenemos la sombra de este punto y luego una paralela, unimos este punto de intersección con este, ¿no? O sea que el procedimiento es siempre igual. Bueno, sería decir lo mismo, otra vez el triángulo, este es vertical, corta aquí según una vertical, esto llega hasta aquí arriba, unimos este punto con este y tenemos este punto. Y la sombra de una línea que es paralela a ese plano tenemos que será una línea paralela, ¿no? Lo mismo, esta línea, el triángulo proporcional a este, ¿no? Y luego una paralela a esta, ¿no? Luego esta es paralela, ¿no? Entonces tendremos que viene por aquí. Necesariamente este punto corresponde a este, ¿no? La sombra de esto tenemos otro triángulo, ¿no? Luego tendríamos una paralela a esta, ¿no? Y luego esta línea si se corta aquí unimos este punto con este y nos sale esta dirección, ¿no?
Bueno, podríamos seguir, es siempre lo mismo, ¿no? Proyección de esto, el mismo triángulo proporcional y vamos obteniendo este punto, una paralela a esta. Luego subimos hasta aquí, unimos con esto y tenemos este punto. Luego una paralela viene por aquí. La sombra de esta línea viene por aquí, ¿no? O sea que los procedimientos son iguales. Esto sería el desplazamiento de una circunferencia, ¿no? Con lo cual lo tendríamos hasta aquí. Y luego aquí serían las tangentes, con lo cual aquí habría esa curva de definición. Bueno, otra vez los triángulos proporcionales, ¿no? En este caso se proyecta esta línea sobre este plano y como es una sección vertical vemos que es una curva hiperbólica, ¿no? Entonces esto viene por aquí y levantaríamos una vertical en la generatriz, esta corta según el punto de la hipérbola, ¿no? Luego, como ya vimos antes, este triángulo y las tangentes a la circunferencia base nos da ahí ya la separación de luz y sombra, ¿no? Bueno, pues todo se puede reducir a esos triángulos que van interceptando formas. Esta generatriz del contorno que corresponde a esto. Luego el arco que corresponde hasta que llega aquí, ¿no? Y bueno, tendríamos lo mismo para la circunferencia de arriba hasta el punto B, luego viene hasta aquí el arco y continúa por aquí. Esto será un desplazamiento de la circunferencia. Si tenemos un punto y tenemos este del final, pues esta circunferencia se proyectará sobre este plano según un arco elíptico, ¿no? Y ese arco elíptico también lo podemos calcular por este triángulo levantando aquí una vertical. Tenemos el punto de sombra de B y así con todos los demás, ¿no? Bueno, lo mismo un plano inclinado, lo que dijimos antes, esto corta según un plano inclinado, por tanto, esta línea vertical y esta corta según esta recta. La intersección de esa recta con esta nos da la sombra de B, ¿no? Y bueno, es repetir siempre lo mismo, estos triángulos, ¿no? Entonces podríamos coger aquí un punto, hacer este triángulo y tendríamos la sombra de este punto, sería este, lo unimos con este y con este, ¿no? Y así con todos los demás, ¿no? Bueno, pues el procedimiento sigue igual, lo mismo el plano que pasa por aquí, corta aquí, según esta recta que viene en la prolongación hasta aquí, ¿no? Bueno, como vemos, como es siempre repetir lo mismo, hacer esos triángulos y calcular la intersección de cada recta con cada plano nuevo, pues el procedimiento es el mismo y todo se reduce a hacer ese cálculo de intersecciones de rectas con planos, ¿no? Entonces, este plano corta esta recta según este punto. Entonces, la sombra de esta línea, que vemos que es de un plano inclinado, saldrá de aquí. Si fuera vertical, pues sería esta, pero como está inclinada, pues sale de este punto. Esta será una paralela, unimos con esto y ya está, ¿no? Más de lo mismo, otra vez el triángulo corta según esta línea, entonces lo unimos con este. Y lo mismo aquí para el hueco, ¿no? Seguimos esta dirección, viene por aquí, corta aquí según la vertical, ¿no? Por lo tanto ya tenemos que unir este punto con este. Bueno, pues no vamos a insistir más, que ya resulta pesado estar repitiendo prácticamente lo mismo. Por último tenemos ya cosas nuevas. Cuando tenemos, por ejemplo, un cono apoyado en una generatriz, podemos también calcular por puntos y, por ejemplo, este punto tendría su proyección en el suelo y unimos con esto y con el punto de luz y obtenemos ese punto. Esa elipse, una elipse oblicua, se proyecta según otra elipse. Desde, como este vértice está en el suelo, hacemos las tangentes y este punto de tangencia lo unimos con el punto de luz y nos define aquí la separación de luz y sombra, ¿no? Aquí no se nota mucho porque es un cono con brillo y con reflejo de la superficie, entonces está reflejando solo la luz, pero quiero decir, en este punto de tangencia unido con el punto de luz nos define aquí la separación de sombra y luz. Eso es muy importante para muchos cálculos, ¿no? En el caso del toro es bastante más complejo, lo único que hay que tener en cuenta es una esfera directriz. Si somos capaces de calcular la sombra de una esfera, el toro está formado por esferas que se desplazan sobre esa circunferencia, ¿no? Entonces, la sombra de una esfera nos da aquí un punto, la sombra de esta esfera nos da aquí otro punto, de esta esfera otro punto, y así con todas, ¿no? El conjunto de las sombras de todas las esferas nos va definiendo esa superficie, como vemos aquí, ¿no? Nos va a separar la curva de sombra de luz, ¿no? Aunque no está, el método de cálculo está bien, ahí la figura sombreada está pues regular, porque no lo calculó con precisión matemática, sino que hizo los fundidos, ¿no? Que se adecúa más a lo de la vista. Bueno, bajo cierto punto de luz coincide la zona toda iluminada con lo que vemos en la perspectiva. Si la movemos un poco vemos que la sombra se desplaza. Eso quiere decir que ya nuestro punto de vista no coincide con el de luz, ¿no? Y el procedimiento es el mismo: plano, triángulo, proyección de rayo y proyección por el suelo. Tenemos la sombra de esta curva, pues será esto. Y lo mismo con todos los puntos del arco hasta llegar aquí al final, que sería la tangente, ¿no?
Y lo mismo por aquí, por el suelo. El triángulo y para este triángulo y luego este otro, ¿no? Bueno, pues esto nos valdría también para las proyecciones de esta recta sobre y esta recta sobre el arco, sobre la superficie cilíndrica, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta también que en perspectiva cónica las líneas fugan, o sea que habría que tener en cuenta que todas las líneas son concurrentes. Por último, solo decir que las sombras se pueden combinar con los reflejos, de manera que no solo calculamos las sombras que se proyectan, sino que también las figuras se van reflejando, ¿no? Esto se refleja aquí y guarda las leyes de la perspectiva, de manera que se van acercando cada vez más, igual que estas dos, ¿no? Pues con igual medida calcula esto con la profundidad que tiene y lo mismo con todo, ¿no? Y luego, por ejemplo, la sombra esta también se proyecta aquí, ya que el plano este de reflexión viene por aquí. Por tanto, esto, si es así de grande, llegaría hasta aquí. Como continúa, quiere decir que esto continuaría por aquí. O sea que las sombras combinadas con reflejos nos definen qué tipo de calidad superficial tiene un objeto, ¿no? Como vemos aquí, pues parece un objeto así de plástico, podría tener esta reflexión, este brillo también. Bueno, ya vamos terminando. 4 imágenes, concluimos. Tenemos aquí un foco de luz puntual. Hacemos las tangentes, la intersección de este cono con el plano del suelo nos provoca esta sombra. Es una elipse según esta perspectiva, ¿no? Pudiera ser circunferencia si el eje que pasa por el centro de la esfera y por el foco es ortogonal y es una esfera, entonces sería un cono circular recto y por tanto el cono circunscrito provocaría de sección una circunferencia. Pero vemos aquí también la reflexión de la esfera aquí abajo, que se reduce porque estamos en perspectiva cónica, ¿no? Y por tanto vemos también que la reflexión tiene más intensidad sobre la sombra que sobre la luz. De hecho, sobre la luz apenas se percibiría, ¿no? Aquí vemos la diferencia entre sombra y penumbra. Un cono circunscrito provoca toda esta sombra, el otro cono provoca esta sombra. La interferencia de las dos circunferencias nos genera aquí esta forma lenticular, ¿no? Esto es lo que se llama la umbra y esto la penumbra, ¿no? La penumbra es debido a que la luz no es puntual, o sea que cuando hay varias zonas de luz, pues va a provocar siempre interferencia de varias sombras y en el sitio donde realmente no llega luz ninguna, aunque bueno, se refleja por todas partes, pero bueno, imaginando que lo hubiera, pues realmente es la zona de umbra, la zona de sombra pura, ¿no? Ahí vemos la intersección de los dos focos, ¿no? Y que nos genera ahí, pues eso, como esto está iluminando de manera que todo esto lo deja en sombra y esto lo deja todo en sombra, pues todo lo que está fuera está en luz. Ahora bien, esta es zona donde realmente no llega luz de los puntos de esos focos, ¿no? Bueno, como siempre, sombras para cualquier figura, todos triángulos proporcionales, nada más, ¿no? Entonces, en cada punto vamos haciendo dirección del suelo y dirección del rayo, este punto. Dirección del suelo, dirección del rayo, este punto. Y luego los vamos uniendo. Si esta línea viene por aquí, pues su sombra vendrá por aquí. Si esta viene por aquí, esta será una paralela, y así con todas, ¿no? Bueno, una de las características de la sombra de un objeto, pues tenemos el cono de luz circunscrito a la esfera y lo mismo la proyección, pues también con las tangentes a la circunferencia de sección de ese cono, ¿no? Y luego la zona de reflexión también con el cálculo que podemos sintetizar, aunque hay un fenómeno de aberración que quiere decir que este punto no queda nítido, pues hacemos un rayo y respecto a la vertical que pasa por este punto de intersección sale con un ángulo reflejado igual que este, el incidente igual al reflejado. Eso quiere decir que la prolongación de esto nos da esta línea y como el reflejo queda sobre esta recta, pues necesariamente la intersección de las dos da este punto. Lo que pasa es que vemos que si desplazamos este punto y traemos esto por aquí, esto realmente va a variar un poco, ¿no? Es el fenómeno este de aberración. Bueno, pues esa sería la forma de calcular en alzado que proyectaríamos a la planta la proyección del punto de lustre o ese brillo de reflexión del punto de luz sobre la esfera, ¿no? Bueno, y luego lo de las sombras sobre unas escaleras, que esto ya hay muchos vídeos explicativos, ya tiene más complejidad y bueno, hay muchos vídeos donde se ve realmente, abro aquí así manualmente. En síntesis, pues sería algo como esto no, esta imagen final no la abre, simplemente en síntesis.
También es sencillo, aunque parezca lioso. Esto es un plano vertical que pasa por esta recta. Viene según esta recta, la vertical sobre una vertical es vertical y por tanto ahora viene según esta misma dirección. Aquí termina la sombra de la vertical. Ahora son líneas inclinadas. De repente esta línea inclinada corta aquí. Eso quiere decir que desde este punto habrá que unir con este punto, la sombra de este, ¿no? Entonces ya tenemos este punto. Hacemos aquí la vertical, unimos con este. Y ahora todas son paralelas a esta de aquí. O sea que aquí haríamos otra vez el triángulo y tenemos esta dirección. Todas estas son paralelas a este de aquí. Y podríamos hacer triángulos también en estas esquinas, ¿no? Bueno, pues ese sería el método para calcular las sombras, que se puede combinar también con los reflejos de los escalones.